Agradecemos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Colombia y a la Alcaldía de Engativá, quien nos permitió por medio del proyecto Engativá en Marcha la reimpresión del libro. Damos por iniciada la presentación con la moderación del profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas. Bueno, un saludo para todos, para todas, y bueno, estamos aquí reunidos para celebrar la llegada de este nuevo libro, Memoria del Olvido, la historia del periodista Guzmán Quintero Torres, mi autor Hamilton Fuentes, que nos estará acompañando en el día de hoy. Buenas tardes. Bueno, eso vamos a celebrar aquí la llegada de esta obra, que no solamente es un viaje a través de esas páginas, en una ventana abierta, vamos a encontrar nuevas ideas, una historia cautivadora, dolorosa también, pero necesaria para recordar la memoria de lo que ha sido la persecución en Colombia al periodismo crítico. Para mí es realmente muy satisfactorio y es un honor poder presentar este libro, el periodista Guzmán Quintero, que no fue simplemente un observador de la historia, fue un narrador apasionado, comprometido con las realidades de su tiempo. Su vida y su trabajo nos ofrecen un testimonio valioso de cómo el periodismo puede ser una fuerza poderosa para la justicia social y para la rendición de cuentas en cualquier comunidad. Entonces, a través de este diálogo vamos a sumergirnos un poco en esta red de experiencias, de contribuciones que conforman esta historia del periodista Guzmán, y pues para ello tenemos a su autor, el periodista Hamilton Fuentes Centeno, es magíster en sociología en esta línea de crítica del conflicto en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente, pues, Hamilton es doctorante en conocimiento y cultura en América Latina en la Universidad del ICAL. También se ha desempeñado como jefe de redacción, jefe de prensa, director de medios, periodista, reportero, documentalista, realizador, productor, capacitador y profesor universitario. Entonces, desde estas experiencias, les damos la bienvenida. Muy buenos días, Hamilton, y bueno, queremos escuchar de ti también. Sí, muchas gracias, profesor Miguel Ángel, por el apoyo en esta... hizo unas aportaciones bastante significativas en esta investigación. Agradecerlo por el compromiso de estas conflictividades, y esto a su vez nos permite transitar hacia construcciones de paz. Entonces este es un poco el ejercicio que hicimos. Se cumplen los 25 años del asesinato de Guzmán Quintero. Está acá Camilo, su hijo, abogado, defensor de derechos humanos, que para la época de los hechos era muy pequeño, este ejercicio que estamos haciendo hoy se convierte en un ejercicio de reparación simbólica. La responsabilidad del Estado, a través de la Universidad Nacional en su sede de Bogotá, este acto también lo hicimos en la sede de La Paz, y queremos que la reparación simbólica mediante este acto a la figura de quien fue Guzmán Quintero también se colectivice con los 58 periodistas que fueron asesinados en esta década que se estudia en este libro, en el periodo de 1996 al 2005, que es el más conflictivo para la prensa, para el periodismo en el país, y de esos 58, pues 48 fueron cometidos en pequeños medios, y de esos 48, 19 asesinatos fueron cometidos en la región Caribe, camino a la impunidad por la falta de acceso
a los medios de comunicación, a la exposición de estos trabajadores de los medios en las regiones a la justicia. Guzmán, el caso Guzmán se convierte en un caso emblemático que representa a este colectivo de víctimas. Muchas gracias, Hamilton. Bueno, también damos un saludo a los compañeros y compañeras que están aquí presentes, que también pues vamos a ser parte de este diálogo. Y bueno, la primera pregunta que me surge como lector es: ¿cómo llegas tú a la figura de Guzmán Quintero? ¿Qué te inspira a hacer una investigación, a ahondar y a investigar sobre la vida de este periodista? Yo conocí a Guzmán en el parque del barrio Los Fundadores, el parque que hoy lleva su nombre. Es un sitio de memoria del barrio Los Fundadores. Recordemos que el barrio Los Fundadores fue a un Quintero Torres, abuelo de Camilo, cuando llega a esta oleada migratoria de Santander y del norte de Santander por la violencia a Valledupar, y ellos gestionan de manera comunitaria la construcción de viviendas, el acceso del derecho a la vivienda allí en el barrio Los Fundadores, como un referente histórico allí en Valledupar. Entonces yo conozco a Guzmán cuando se está construyendo el barrio Los Fundadores, la institucional para los niños y los adolescentes de la época. Va a liderar un proceso allí, 10 años mayor que yo tendré 7, 8 años, seguramente Guzmán va a tener para esa época 17, 18 años. Entonces ese es mi primer acercamiento con el liderazgo de Guzmán. Quisiera complementar esta pregunta un poco ya cómo esa experiencia y ese contacto que tú tienes con Guzmán, cómo se convierte posteriormente en un sujeto objeto de estudio a través de cómo fue, digamos, ese proceso en una academia que sabemos, y yo pues tuve la experiencia también de acompañar este proceso, pero cómo viviste ese proceso de producción académica en una academia prácticamente poco comprometida con estos temas, con estas realidades. Bien, el interés por estudiar el caso de Guzmán. Guzmán termina su bachillerato en el colegio Impecán, donde también yo estudio, a donde van las clases populares de Valledupar a estudiar, digamos. Hay como dos referentes, el Loperena y el Impecán. Entonces en Loperena iba a formarse la élite vallenata de esa época, y en el Impecán íbamos las clases populares. Y Guzmán se graduó allí del Impecán, de donde también me graduó yo del bachillerato. También tiene un antecedente en el Colegio Galán, el profesor Orlando Vergara, que influye mucho en el proceso formativo de los que crecimos en el barrio Los Fundadores. Luego el IPECAN, luego él se va a Barranquilla a formarse como comunicador social periodista, tiene la influencia del padre Hoyos y un trabajo allí en los sectores vulnerables de Barranquilla. Luego él retorna a mediados de la década de los 90, que es cuando publica el trabajo Los Hijos de la Sierra. Y están sucediendo una serie de hechos en Valledupar, en la imposición del sistema paramilitar o mercenario, como lo llamamos en la investigación, y van a suceder una serie de hechos. Entonces, quienes éramos jóvenes para la época, estudiantes, vamos a ver una persecución al movimiento estudiantil, vamos a ver una serie de allanamientos ilegales, asesinatos selectivos, y luego se va a desplegar una serie de hechos que vamos a conocer. Guzmán va a ir haciendo un registro, un recuento de todos esos hechos. Los Hijos de la Sierra es uno de esos trabajos iniciales, y allí, digamos, Guzmán nos va mostrando un camino en el periodismo crítico. Luego viene el asesinato en el 99, y digamos hay una desconexión con la conciencia histórica, pero luego cuando uno hace histórica,
viene un sentido de culpa y de responsabilidad. ¿Dónde estaba yo cuando estos hechos sucedieron? ¿O qué hice yo para contribuir a contar estos hechos? 2003, 2010, 2011 tal vez, yo empiezo a indagar por el caso Guzmán. El caso Guzmán iba a prescribir, se iba a cerrar el caso. En Valledupar no había prosperado, entonces empiezo a preguntar por el caso Guzmán, no daban mucha información, la gente no hablaba. En el 2013 vuelvo, ya estoy trabajando con Canal Capital, insisto, digamos, en indagar por el caso Guzmán, y hacemos dos trabajos. Uno, después de 14 años asesinando al periodista Guzmán Quintero, sigue en la impunidad y viuda del periodista llega a Bogotá. Una investigación sobre el caso, va a dar José Alvear Restrepo. Entonces, ahí inicia, digamos, como toda esta travesía, en 2011, 2010, 2011, 2013. Después viene una investigación autónoma. Después viene la pregunta de yo, ¿y ahora qué hago con esto? Tengo todo este material, pero ¿qué hago? ¿Esto para qué me da? Entonces viene la maestría en sociología, la Universidad Nacional, el trabajo. Yo llego un poco perdido y confundido a la Universidad Nacional, porque en el primer año tengo tres anteproyectos. Además, se me dice que no tenía nada que hacer en sociología, que porque no me iba para el IECO, sino un problema sociológico. Y en medio de los paros del 2018, los paros estudiantiles, en el jardín de Freud, es donde surge, en unas conversaciones informales, allí es donde surge el tema de Guzmán Quintero. Entonces empezamos como a escudriñarnos, ¿y usted qué tiene? ¿Y usted qué tiene? ¿Y usted qué tiene? ¿Y usted dónde? ¿Cómo va su avance? ¿Cómo va su trabajo? No, yo llevo tal cosa. Entonces uno empieza como a preocuparse porque uno, 3 anteproyectos en un año, y yo digo, yo no tengo nada, y los trabajos estructurales, y yo, mierda, yo no tengo nada. Yo digo, yo tengo esto de Guzmán Quintero. Eso es de microsociología, de microrelatos, pero yo no lo consideraba de mucha trascendencia para que se convirtiera en una investigación. Entonces, allí nace en el jardín de Freud la investigación de Guzmán Quintero, en un proceso extraordinario. Yo quería invitar a Camilo, tenemos hijo de Guzmán Quintero. Para ti, en clave de memoria, ¿qué significa que aparezca esta publicación? Bueno, de primera mano agradecerles a Hamilton, a todos los presentes, porque no ha sido fácil rememorar la memoria de mi padre, por diferentes circunstancias de vida, la violencia que ha crecido en el país. Uno a veces como familia, por ese tipo de violencias, agacha la cabeza. Siempre estaremos agradecidos contigo, Hamilton, porque tú has sido una de las personas que nos has colaborado y nos has dado, digamos, que esa fuerza para que, pues, el caso de mi padre sea conocido en otras esferas. Su trabajo como periodista, bueno, el valor de la memoria es indudablemente algo significativo para nosotros, agradeciendo a Hamilton, a la universidad y a todas las personas que se han visto involucradas en ello, porque no solamente permite que la memoria de mi señor padre siga y se extienda a las nuevas generaciones, sino que nos permite verificar todas las circunstancias que han ocurrido con los diferentes periodistas de nuestro país, porque no solamente fue mi padre, sino varios periodistas que en su trabajo crítico frente a un tema de violencia armada que vivió o que sigue viviendo nuestro país, fueron ultimados y todavía no se conoce la verdad. Es por eso que para nosotros como familia, pero ante todo como institución, como país, agradecemos también que se le dé este valor a estos periodistas, se remunere su lucha y no se los dejen morir, porque ellos hacen parte de la construcción de la paz que tanto anhelamos como sociedad. Bueno, también nos acompaña en la mesa la profesora María Elvira, que fue también parte de ese proceso, y pues sería importante que nos contaran un poco el valor académico, ya desde la perspectiva de la investigación, del rigor académico que tiene y que culmina en este libro Memorial del Vivo. Bueno, muy buenos días.
Para mí es muy grato esta invitación y tener la posibilidad de participar acá en este conversatorio. Respecto de la pregunta que me hace el profesor Miguel Ángel Beltrán, pues yo quiero decirles que efectivamente el Departamento de Sociología, la carrera de Sociología, nació con sus padres fundadores, que son Orlando Santorda y Camilo Torres Restrepo, inscrita en el pensamiento crítico. Y desafortunadamente, a lo largo de todas estas décadas, esa razón fundadora de la sociología plantea este proyecto de investigación para la maestría en sociología, que lo ejecuta, lo lleva a buen término con mucho éxito, con muchos méritos, y que logra también además publicarlo, difundirlo y hacerlo conocer. Para nosotros porque significa reconstruir otra vez esos orígenes de la sociología de la Universidad Nacional, que estaban un poco perdidos. Bien, que Pablo hace parte también de esa promoción de la promoción que sale de Hamilton. Nos gustaría también escuchar tus opiniones frente a la formación. Bueno, frente a la formación. La formación y cómo surge ese producto. Bueno, primero que todo felicitar a Hamilton por la excelente obra. Bueno, creo que esto también es parte de lo que decía Hamilton, de la discusión entre todos nosotros, algo que de pronto surgió de hablar entre todos, comentarnos y decirnos cuál es tu proyecto, qué es lo que tú quieres, y pensarnos todos precisamente en la construcción del país a partir de lo que proponía, no solo a la universidad, sino lo que proponía para el país, era relevante. Y creo que lo de Hamilton me parecía supremamente relevante, porque era precisamente sobre la violencia en Colombia. Y creo que más sociológico, ¿para dónde, no? Que había esa discusión de que de pronto era más del periodismo, más de la comunicación social y no de la sociología. Yo decía, y nosotros decíamos inclusive, hablábamos pues obviamente que es sobre la violencia en Colombia, es sobre acallar las voces de protesta en un país donde, yo lo he dicho, es un estado fallido. Entonces creo que la oportunidad que tenía Hamilton de hacerlo, y en alguna oportunidad los dos hablando, yo le decía que pues me parecía una cosa interesantísima, ¿sí? Desde el punto de vista, creo que alguna vez lo hablamos, desde el punto de vista no del periodismo, sino desde el punto de vista de la sociología, plantear que en Colombia las voces se callan a plomo. Entonces creo que eso para nosotros es importante, me parece, y siempre le he dicho a Hamilton que pues lo admiro y admiro la obra que hizo. Gracias. Bueno, Adriana también nos acompaña y desde otro modo también ha visto este proceso. ¿Cómo recibes tú la publicación de este libro? Pues gratamente, porque de hecho en el proceso, cuando Hamilton entra a hacer sociología, su maestría, pues los inconvenientes que tuvo, yo soy periodista, entonces los inconvenientes frente a, pero si es un problema sociológico, pero usted por qué no va a haber estudios en otro lado, pero usted es periodista, digamos, todos los cuestionamientos que se abordaron en esos inicios, y ver ya materializado todo esto, me parece súper interesante, además que pega con la libertad de expresión, con toda la lucha de periodistas de región, que yo valoro tanto. Yo soy de Bogotá, he trabajado en Bogotá y no he hecho ningún tipo de investigación así como la que se está planteando desde que hacía tu papá, digamos, nada tan a profundidad. Entonces valoro mucho como a esos periodistas que de alguna forma están en el olvido. Bien, date el nombre en memoria del olvido. Entonces es como ese reconocimiento también a esas luchas, a esas injusticias, pero a esas voces que están en el observatorio. Bueno, pues vamos al autor
y quisiéramos preguntarte, ¿a ti cuál es el legado del periodista Guzmán? ¿Qué le deja al periodismo? ¿Qué le deja al pensamiento crítico? Sí, el periodismo crítico, precisamente, la conciencia histórica, la responsabilidad con el momento, digamos, en la línea semenmeliana de Hugo Semelman, ¿no? Que trabaja estas categorías de conciencia histórica, de historicidad, de responsabilidad histórica. Y pensaba, cuando me preguntabas en la relación sujeto-objeto, también en esa relación sujeto-sujeto, ¿no? En construir y en producir conocimiento desde las subjetividades, desde las emociones, y darle también validez a las subjetividades del sujeto. Entonces, allí también hay un campo potente de producción de conocimiento en una perspectiva latinoamericana. Guzmán, ¿qué le lega al periodismo, a la academia, al Caribe? Yo considero que el rigor desde el periodismo crítico, digamos, con el asesinato de Guzmán, de Amparo y de Martín Larrota Duarte, se rompe una tradición de periodismo crítico. Entonces, el periodismo investigativo crítico pasa a ser un periodismo de registro que acompaña y que se vuelve salamero, que se vuelve lector de comunicados de prensa de las oficinas. Mira, por ejemplo, cuando ocurre el conflicto, cuando hay todo ese impacto del conflicto armado y social, los periodistas nos volvimos unifuentistas. Es decir, el ejército, la policía, la fuerza pública, el Estado emitía un comunicado y nosotros eso lo tomábamos como verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con Guzmán? Guzmán se iba a los territorios, a las regiones comunicativas, a indagar un poco más de lo que la fuente oficial le indicaba en un comunicado de prensa, y articuló una región comunicativa. Habría que preguntarse qué ha pasado con esas víctimas o con los familiares de esas víctimas que Guzmán documentó. Entonces, ¿qué ha pasado con el inspector de policía de San José de Oriente, por ejemplo, que fue asesinado? ¿Qué ha pasado con los familiares de Zaida Maestre, asesinada y torturada en Patillal, por ejemplo, por ir a reclamar una práctica de polígono ilegal en la finca de su padre? Entonces le pareció injusto que le dieran 100.000 pesos de recompensa no de recompensa, sino de compensación, y va a donde Guzmán y denuncia ese hecho, y Guzmán le aconseja ir a la Defensoría del Pueblo, porque además Guzmán, de ser periodista, también era un defensor de derechos humanos. Entonces hay quienes le critican eso, hay quienes dicen se extralimitó en sus funciones porque no debió sugerir o acompañar a esas víctimas a la Defensoría del Pueblo a entablar una querella o una denuncia. Pero si el campesino no sabía cómo formular o ante qué instituciones acudir, pues yo creo que él cumplía con su rol de defensor de derechos humanos. También ese es un legado que nos deja Guzmán, y la ética periodística, ¿no?, que está presente en Javier Darío Restrepo, en Rizal Kapuscinski y en Guzmán. Entonces, si uno establece una relación de Kapuscinski, que dice el considerado mejor periodista del siglo pasado, a la fuente no le reciba ni un tinto, digamos, o Javier Darío Restrepo en esas cátedras de ética que nos da a través de la Fundación Gabo, digamos, yo veo en Guzmán también ese legado de periodismo ético, ¿no?, el que se ha perdido con el perrateo que ha habido del oficio, de la profesión de periodista, cuando estamos hablando ya de pseudo periodistas, de periodistas prepago. Entonces, ¿eso qué es? Se perrateó la profesión. Eso, digamos, en Guzmán no cabía en su ejercicio periodístico. Lolita Acosta, una importante periodista de Valledupar, también pionera del periodismo vallenato,
lo resume en una frase, dice: a Guzmán ni las balas lo silenciaron. Entonces yo creo que eso resume un poco el ejercicio del compromiso que tenía Guzmán con su época. Yo creo que él tal vez no dimensionó la época en la que vivió. Creo que él no fue consciente de a qué se estaba enfrentando o a quiénes se estaba enfrentando, y creo que lo mismo le ocurrió a Amparo, que ellos no dimensionaron qué era esto del paramilitarismo, de la SAUC, del mercenarismo de Estado y del momento histórico que les correspondió vivir. Entonces yo creo que ellos no fueron conscientes de eso. Sí, y medida que te escucho, pienso también en esos más de 110 periodistas que han sido asesinados en la Franja de Gaza, y a uno le sorprende y le llama la atención que los oficiales de comunicación no hagan referencia, digamos, a esos colegas que han ejercido esa ética como la ejerció Guzmán Quintero. A mí me gustaría también facilitar la palabra si ustedes quieren plantearle alguna pregunta al autor. También tenemos personas conectadas virtualmente por si quieren interactuar allí en el año. Sí, está abierto el micrófono para quienes tengan dudas y preguntas, inquietudes. Bueno, mientras los oyentes se animan a hacer preguntas y hacer comentarios, yo quisiera aprovechar la oportunidad de hacer un reconocimiento muy especial al papá de Guzmán Quintero, Guzmán Quintero padre. Lo conocí en Valledupar en un evento que hicieron en el Hotel Sicarare, en donde convocaron a líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en un momento en que ya había bastante dificultad para hacer este tipo de eventos. Con financiación de una ONG alemana se pudo hacer esto en el Hotel Sicarare porque se consideraba que era como el sitio que podría estar más resguardado, ¿sí? Y de pronto no llegara algún paramilitar a hacer algún desastre ahí. Ahí conocí yo a Guzmán Quintero. Y él en donde Jesús Saramago decía que en la Edad Media, ¿sí?, existía la posibilidad de alertar sobre posibles sucesos, por ejemplo, que llegara algún ataque armado o que incluso denunciar algún hecho como que un terrateniente había querido apoderarse de la cosecha de un campesino de manera arbitraria. Se tocaba la campana de la iglesia y que entonces al tocar la campana de la iglesia se reunía la gente y tenían la oportunidad de en el pueblo de exponer. Época en que no existían ni los celulares, ni los teléfonos, ni nada, la manera de alertar. Y de hecho organizábamos una ONG que se llamara Los Campaneros del Caribe, ¿sí? Pues de poder hacer parte de esa iniciativa que hizo Guzmán Quintero. No sé qué tanto logramos incidir, pero sí hubo, digamos, ese gesto, digamos, de convocar a los dirigentes comunitarios que estaban allí para que hicieran parte de esa ONG de Campaneros del Caribe. Me pareció a mí tan valioso que hoy todavía lo recuerdo. Y a partir de ahí, pues tuvimos una relación bastante cercana. Le agradecí mucho todo lo que me colaboró para reconstruir la historia de la fundación del barrio Fundadores y de los demás barrios de Valledupar, y los contactos que me dio, porque pues él fue una persona que toda la vida estuvo conectada con el trabajo comunitario, promoviendo cooperativas, promoviendo distintos espacios organizativos de los sectores populares,
un hermoso abuelo. Y entonces él me facilitó contactos con vecinos de los barrios que hubieran participado también en otros procesos de ocupación de predios y procesos de autoconstrucción de vivienda. Bueno, gracias María Elvira. Me parece también importante hacer una referencia al estilo que está escrito el libro, y recordaba mucho el caso de Alfredo Molano. Molano, cuando presenta su tesis de doctorado, dice que eso no es ninguna investigación, eso es un trabajo periodístico. Y yo creo que todos lo sabemos y todas lo sabemos, que si no hubiese sido por ese retiro de la academia, no tendríamos esos grandes trabajos que nos han aportado el conocimiento de esa realidad. En el caso del libro Memoria del Olvido y la investigación, también pasó algo similar, ¿no? Ya lo comentaba Diana, la idea de esto es un trabajo periodístico, esto no es un trabajo sociológico, pero allí aparecen una serie de conceptos muy importantes de mercenarismo. Encontramos también una recuperación de investigaciones locales, en un país donde el centralismo ha sido una característica. Ahí aparece Pedro Armanales, aparece Imelda Daza, Simón Martínez, investigaciones figuras, digamos, académicas, políticas, que han reflexionado sobre esta realidad. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eso? ¿Cómo articulas tú esas investigaciones a esta investigación para darle esa proyección sociológica a la vida de Guzmán? Sí, digamos, la investigación parte de tres teorías, ¿no? La biopolítica y su concepto de gubernamentalidad, la seguridad burocrática y también la necropolítica, digamos, el control del ciudadano que está presente en el barrio de los fundadores. Cuando tu abuelo Camilo, tu abuelo Guzmán, me refiere que en algún momento cuando ellos llegan a solucionar un problema hacia los despechados, el gobierno de esa época dice: no, legalicemos a estos invasores y controlémoslos, necesitamos saber si son guerrilleros, qué son realmente. Entonces era gente que venía de Santander huyendo, o del norte de Santander huyendo de un problema de violencia y que necesitaba solucionar el problema de vivienda de ellos y de sus 5 o 10 chinos que traían en el proceso migratorio, no era más. Pero el gobierno dice: legalicémoslo porque necesitamos tener controlado a este grupo de ciudadanos en el barrio fundador. Entonces la biopolítica está presente como teoría allí en la investigación y su concepto de gubernamentalidad. También la seguridad democrática o seguridad burocrática, mejor, que es la vigilancia, control y vigilancia. Pero luego también la necropolítica, que es la eliminación del sujeto, el poder soberano que tiene el Estado para decidir quién vive y quién muere, a quién le da vida y a quién le da muerte. Digamos, lo vemos en Buenaventura, lo vemos en La Salvajina, lo vemos en los proyectos extractivistas en el departamento, y está presente, digamos, en el desplazamiento, en el despojo y en la eliminación de los sujetos de si se atraviesan a los procesos de desarrollo. Entonces, pero no nos quedamos con esto, Miguel, porque, digamos, esas teorías, ¿cómo las ponemos en diálogo con el territorio? Entonces, empezamos a pensar qué concepto o categoría nos permitía articular eso. Entonces, llegamos a Vilma Liliana Franco Restrepo y su concepto del mercenarismo corporativo. Y entonces, con Imelda Daza, con Simón Martínez, con Pedro Almarales, empezamos a dialogar. Y encontramos que además del mercenarismo corporativo también había evidencia de un mercenarismo de Estado. Ya lo explicamos más temprano.
el concepto, la categoría en construcción, y digamos con la recomendación de Natalia Caruso como codirectora de esta investigación y tuya como director de esta investigación, de poner en diálogo esas teorías, esos conceptos con el territorio y con investigadores locales. Entonces fuimos llegando, digamos, a la evidencia empírica y conceptual de lo que nos dimos en nombrar, porque también es una creación tuya, y de la profesora María Elvira también, que está presente, el profesor Sebastián, que ha estado un poco ausente de este proceso, de la categoría que nombramos como mercenarismo de Estado, que cuando lo sometemos a la evaluación por parte de los jurados da un concepto meritorio, recomienda su publicación, pero que cuando lo llevamos a un concepto de pares evaluadores externos, paradójicamente se recomienda la no publicación y se dice que el concepto de mercenarismo de Estado no está acabado. Claro, no está acabado porque es que esta es una tesis de maestría, no es una tesis de doctorado. Entonces, y además se dice que esto no es ciencia, sino que esto es literatura. ¿Con qué concepto se dice que esto no es ciencia, que esto es puramente literatura? Digamos, ya lo demás, otras miradas de producir conocimiento desde una perspectiva latinoamericana, quienes estamos en ese andar, pues estamos en la terquedad también de Alfredo Molano, de producir conocimiento de conciliador con la academia tradicional cuando escribe, digamos, una versión académica y una versión para un público no entendido, que pueda comprender lo que se dice en la historia doble de la costa. Digamos, y ahora con esta reivindicación del sujeto latinoamericano que hace Hugo Semmelmann, también se recoge esa relación del sujeto-objeto, de irnos pensando más, no tanto desde la verdad positivista, sino desde otras formas de producir conocimiento. Así es, y es muy lamentable que no haya sido la Universidad Nacional la que publique este libro, esta memoria del olvido, se tenga que recurrir a otras opciones editoriales. Y bueno, afortunadamente también hay personas como el editor, como Víctor, que ha contribuido también a difundir y a proyectar este tipo de investigaciones, ¿no? Pero uno esperaría que fuera la Universidad Nacional la que estuviera a la cabeza, allá a la vanguardia, digamos, de dar a conocer esta recuperación de esta memoria. Y yo quisiera aprovechar ahora que está Adriana, que ha ejercido también la profesión del periodismo. ¿Cuál es tu percepción del periodismo hoy? ¿Crees que hay más libertad, menos libertad, o está más percibido el periodismo? Siento que hay más silencio en realidad. Los periodistas, pese a que tenemos más medios, llamémoslo, más medios alternativos, redes sociales, como más maneras de llegar, hay mordazas en todo lugar. Mordazos, pues, a la economía, a los grupos económicos, porque están sujetos al gobierno de turno, porque están sujetos incluso a sus propias ideologías hasta políticas o a las tendencias que se van dando en los diferentes territorios. A los periodistas de región, a la gente que está en el día a día tratando de informar y tratando de trascender lo que decía Carlos hace un rato, porque no es solo como que se volvió el periodista que informa, que lee el comunicado, que simplemente va narrando lo que va sucediendo, pero no hay una crítica, no hay una opción de hacer crítica tampoco. A nosotros desde semestre 1 nos dicen la objetividad, que la objetividad no existe, pero que nuestro trabajo es ser lo más objetivos posible, no tomar partido, pero también hay que mostrar autocensura. Claro, excepciones, periodistas como Caso Espina, que desde las regiones también han hecho un trabajo muy importante, no suficientemente reconocido, y que pues le ha costado persecuciones, señalamientos, estigmas, ¿no?
grandes o que les pueden dar como cuenta de esas investigaciones, de esos procesos, de esas injusticias, de esas persecuciones, pues no lo hacen. Entonces, como que se repite el ciclo. Sí, adicionalmente, Miguel, a la censura, autocensura y silenciamiento por parte de actores armados, también está el tema de la censura por parte de la pauta y el condicionamiento de las relaciones de poder a través de el Estado corporativo que brinda, digamos, unas opciones a estos personajes europeriodistas o periodistas prepago. Entonces se pierde un poco la mística, entonces se entra como en una zona de confort en donde se cree que el periodismo es para hacer dinero, para hacer plata y para que yo sea amigo del alcalde, entonces me permita como el contrato. Mira, por ejemplo, cuando Guzmán es asesinado, Guzmán tenía un contrato, estaba contratado por un salario mínimo sin prestaciones sociales. Entonces, no quiero decir que esa sea la generalidad, sino lo que quiero ejemplificar es la mística de un periodista contratado por un salario mínimo sin prestaciones sociales. Y a Alcira, la mamá de Camilo, le toca emprender una lucha jurídica para que Guzmán se le reconozca su pensión. Creo que la pensión que recibe Guzmán es sobre un salario mínimo. Entonces, imagínate el jefe de redacción de un periódico asesinado en pleno conflicto armado y social, en su mayor impacto, en el Cesar, contratado por un salario mínimo, sin seguridad social, sin prestaciones. Entonces, allí vemos la mística del periodista. Entonces, el Estado corporativo ha hecho mucho daño. El Estado corporativo ha llegado a ofrecer prebendas, dádivas, entonces mucho periodista entró en una zona de confort de querer hacer comunicación organizacional, institucional, lavar las imágenes del Estado local, de los funcionarios locales, y está bien. No, el periodista tiene que vivir en condiciones de miseria, el periodista tiene que vivir bien. Pero también hay otro aspecto allí que es el tema del condicionamiento de la pauta desde el Estado. Entonces la pauta, quien accede a la pauta pública desde el Estado, falta, yo creo, regular, como se ha avanzado en estos países del vecindario, en expedición de leyes que regulen la distribución de la pauta. Y ahí hay que reconocer que la FLIP ha venido haciendo un trabajo importante. Algunas organizaciones de medios alternativos y comunitarios han venido haciendo un lobby para que la pauta se democratice, para que avancemos hacia la democratización de la comunicación como está consignado en los acuerdos de paz. Y hoy asistimos unos medios de comunicación con este cambio de gobierno que se dicen y se autodenominan críticos, pero son críticos del gobierno de Gustavo Petro, pero esas críticas y ese supuesto periodismo crítico no lo hemos visto en décadas, ¿no? De los medios oficiales, ¿no? Entonces me parece que ha sido más oposición a un proyecto de transformación con todas las limitaciones, con todas las dificultades que se están dando. Y yo quisiera preguntarle a Camilo cómo está presente la imagen de tu padre, el trabajo, en esa labor también que has hecho de defensa de derechos humanos. Bueno, ¿qué decir? Bueno, frente al tema de derechos humanos, digamos que una vez no tiene esa valentía, y lo digo aquí, me costó tener esa valentía que tuvo mi padre en su momento por diferentes hechos de violencia, no al haber digamos que salir de Valledupar fue algo bueno para mí porque pues Valledupar era muy complicado, digamos que existe una cierta estigmatización por ser hijo de Guzmán hacia nosotros, hacia mi hermano y hacia mí por parte de muchas personas. Salir de Valledupar, estudiar aquí en Bogotá, donde existe un mayor pues, pensamiento libre, donde la gente no te va a estigmatizar y tú puedes difundir tus ideas, así como tu pensamiento político, tu pensamiento como persona. La línea de mi padre me sirvió mucho para tomar fuerza, para enfrentar como abogado
y pues garantizar estos derechos humanos antes de establecer contacto con muchas personas que necesitan o que han necesitado pautas legales para que sean reivindicados sus derechos, ya sea por hechos estigmáticos de violencia. Que le agradezco a mi padre, y eso es algo que siempre lo voy a tener, que a pesar de que, pues, como tú, Hamilton, lo dices, él no dimensionó las circunstancias en ese momento en las que se encontraba, la violencia que se medía, y siempre voy a ser una persona que reivindique eso. Mi padre fue valiente, le costó su vida, todos los hechos que denunció, pero fue una persona valiente, porque para la época en que se encontraba y el país en ese momento, era muy complicado hacer periodismo, y eso es algo que en este momento sí hay que estar orgulloso, ser valiente, dar tu opinión, lógicamente bajo el marco del respeto y de las posiciones de cada uno. No todos tenemos que pensar igual, pero siempre ser críticos y no tomar una postura solamente, sino analizar todo el espectro, escuchar todas las opiniones, y eso siempre se lo voy a agradecer a mi padre, porque mi padre me difundió ese pensamiento de valor, de no, digamos, de que no coger un solo pensamiento, una línea de pensamiento, sino escuchar a los demás, y eso se lo agradeceré toda la vida. Sí, y creo que es muy importante lo que tú dices, que a veces se contrapone la idea de neutralidad, como escuchar todas las voces no significa no tomar postura, todo lo contrario. Y en ese sentido me gustaría, Pablo, que reflexionaras un poco sobre ese tema de la investigación y el compromiso de la investigación. En sociología es muy dado la idea de la neutralidad valorativa, de la objetividad. ¿Cómo es tu ese problema? ¿Y cómo lo ves reflejado en el texto de Memoria de los Niños? Pues, bueno, para mí, digamos que es fundamental, siempre ya lo charlábamos en la maestría, es fundamental el pensamiento crítico, es fundamental tomar una posición. Yo creo que la neutralidad, esa neutralidad, que es una neutralidad, yo creo que es un término prostituido, ¿sí? Porque como el término de democracia es prostituido, la neutralidad es prostituido, porque nosotros no podemos callar, y si callamos somos cómplices precisamente del delito y del crimen, del asesinato de personas que quieren sacar la verdad a la luz. Entonces, en la investigación nosotros tenemos que ser, yo por lo menos en el tipo de investigación que vi en Hamilton, que de alguna manera tenía algún temor porque mi postura era firme y tenía el documento tenía una clara postura de izquierda. Y así lo pensé y dije yo, pues de pronto es posible que haya algún sesgo, ¿no? Y bueno, afortunadamente no lo hubo. Y en cuanto a Hamilton, yo decía lo mismo, decía, él está mirando la realidad del país, mostrándonos la realidad del país a través de un hecho como el asesinato del periodista Quintero. Sí. Gracias, Pablo. Yo quiero complementar en algo. Mira que Camilo habla de la estigmatización por ser hijos de Guzmán. Entonces hablábamos de la biopolítica, de la seguridad burocrática y del necropoder, ¿sí? Entonces cuando a Guzmán le dicen en una rueda de prensa, lo llaman el periodista guerrillero, digamos, ahí están presentes, digamos, esas teorías, pero además de llamarlo el periodista guerrillero, le llaman el enemigo de la institucionalidad, públicamente. Y además de llamarlo el periodista guerrillero y de llamarlo el enemigo de la institucionalidad, llega una comisión del ejército al periódico El Pilón y hace un allanamiento ilegal, ¿sí? Buscando el periodista que estaba escribiendo en contra de la institucionalidad. Entonces, Guzmán, como jefe de redacción del periódico El Pilón, dice, no tienen que buscar a nadie, aquí el jefe de redacción soy yo y yo soy el que responde por lo que escriben los periodistas que están a cargo de mi jefatura de redacción, ¿verdad? Entonces allí vemos un perfilamiento, vemos una estigmatización, vemos una categorización, y Camilo, digamos, sale de Valledupar porque se ve afectado por esa estigmatización. Camilo, al igual que Sebastián, y muy bueno que Camilo haya venido porque
Camilo y Sebastián han guardado silencio durante mucho tiempo, tal vez como un mecanismo de protección de la misma Alcira hacia ellos. Y qué bueno que esté en este acto de reparación simbólica, ¿verdad? Pero además de Camilo, los jóvenes vallenatos y cesarenses tienen temor de participar en movimientos y en partidos políticos alternativos porque son estigmatizados como guerrilleros, ¿sí? En el libro, digamos, hay una anécdota de una persona que me refiere en las carreteras del Cesar, de que cuando llegaban los trabajadores a las fincas buscando trabajo a las fincas del departamento del Cesar, les decían, se decía entre los dueños de finca que no había que contratar cienagueros porque eran sindicalistas y terminaban organizando sindicatos y apoderándose de las fincas. Entonces ya hay una estigmatización que viene desde la matanza de las bananeras, ¿no? Desde la organización de esos primeros sindicatos y de esos migrantes que van a llegar al Cesar. Y eso uno lo escucha todavía entre los jóvenes que tienen temor de participar en ciertos partidos políticos porque se les estigmatiza. Entonces, no es solamente un tema de Camilo. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de los investigadores de pensamiento crítico frente a esos fenómenos, frente a esas problemáticas? Sí, en este tema del compromiso, de escuchar otras voces, bueno, pues hay un referente que hablaba María Elvira de lo que fue Orlando Falcón, desde esas premisas de la investigación, acción participativa. ¿Cómo es la investigación memorial en el libro? Bueno, interesante esa pregunta que me haces, porque realmente una de las posibilidades reales y prácticas para que los que quieren hacer investigación sociológica puedan hacerlo utilizando herramientas como la investigación acción participativa de Orlando Falcón es precisamente esa mirada interdisciplinar, porque si es imposible hacer IAP a partir de una sociología centrada única y exclusivamente en las reflexiones conceptuales. Entonces, precisamente el ejercicio que hizo Hamilton es un ejemplo de cómo se puede, no solamente, es decir, porque tiene una base conceptual, analizando lo que fue el periodismo y la sociología se articulan, pero también utilizando herramientas que son de herramientas etnográficas, que posiblemente han sido más del campo de la antropología o de la psicología social, cuando se investiga también sobre el impacto emocional en los sujetos, etc. Y entonces me parece a mí que en ese sentido este libro es un aporte importante para que otros investigadores se animen a hacer este tipo de estudios. Además, me parece que es como una investigación sólida que merecía publicarse y que si no se puede publicar con la Universidad Nacional, haya tenido la posibilidad de todas maneras de encontrar otra editorial que sí se lo publique. Eso es un ejemplo de perseverancia, de dignidad, de esfuerzo, que me parece a mí que merece un reconocimiento muy especial. Sin duda, y creo que es el mérito también del empeño de recuperar esa memoria. Un reto de tipo metodológico, conceptual, teórico, y digamos que debí hacer un esfuerzo mayor de quienes tuvieron como la posibilidad de una formación de pregrado más fuerte, más rigurosa. Entonces, tal vez debí leer un poco más y consultar un poco más. Eso significó un esfuerzo mayor, digamos.
las debilidades que se traían en una formación autodidacta, empírica. Esa es una dificultad, ese es un reto inicialmente. Y también una fortaleza ser autodidacta. Claro. Sí. Inclusive, perdón, ahí quiero acotar algo, precisamente ese ser autodidacta, como lo dices, creo que facilitó de alguna manera lo que decía la profe de tratar de hacer una IAP, que era lo que nosotros hablábamos, ¿sí? de estar dentro de la investigación, ¿sí? de ser partícipe, porque fue partícipe de la investigación al estar en el territorio, al estar con ellos y de hacer una investigación no de 3 años, sino de más de 10 años, ¿sí? Muy juiciosa. Y yo creo que eso le sirvió porque fue muchísimo más meritorio, si se puede decir, y le dio herramientas que de pronto no tiene el que ya tiene el académico. Sí, por la tradición oral del contexto, sí, también sirvió mucho. Otra dificultad fue, digamos, el ingresar al departamento. El departamento es muy conservador, o por lo menos lo era para el momento en el que yo ingresé. Entonces el hecho de que se me niegue la posibilidad de formarme en el departamento y que se me diga, no, váyase para el IECO más bien porque usted es periodista, no tiene nada que hacer, ya ese es un reto y es una dificultad en el proceso administrativo de acceder. Yo era en la búsqueda de la reivindicación de mi derecho a la educación, ¿sí? Entonces ya ese es un reto y una dificultad, no váyase para el IECO porque aquí no tiene nada que hacer. Y eso además de ser una dificultad de tipo administrativa en la entrevista, también lo es en el aula de clase. Digamos que uno va a sentir esa dificultad con algunos profesores que le van a decir a uno, pero usted es periodista, ¿usted qué hace aquí? Entonces, digamos que es una dificultad, pero también uno se vuelve terco y uno dice, no, es un reto, aquí es donde tengo que estar, porque aquí es donde necesito adquirir unas herramientas y una metodología, porque afuera la sociedad me está diciendo que el periodismo es adquirir unas herramientas y unas técnicas para superar esas dificultades de la falta de rigor en el periodismo. Eso también supuso un reto y unas dificultades. El trabajo de campo, digamos que yo debí irme a Valledupar por cuenta y riesgo propio, y me toma la pandemia en Valledupar, en el periódico El Pilón, a donde yo vivía, literalmente dentro del periódico, y eso también son unas dificultades emocionales por las que yo voy a estar atravesando, ¿verdad? Yo venía de una separación de la madre de mis hijos, venía de la pérdida de mi mamá, venía de la pérdida de mi papá, y son acumulados emocionales que me van a confrontar a mí en un edificio como director de un periódico, en la soledad de un director de periódico, en donde en algunas oportunidades pensé en quitarme la vida, ¿verdad? En medio como de esas soledades que te genera el vivir en las instalaciones de un periódico, en la soledad de la pandemia también. Esa fue una dificultad que me asomó al balcón del Pilón en varias oportunidades y pensar en las almas también. Y en algún momento pues yo tomo la decisión me devuelvo para Bogotá porque estamos contando muertos todos los días en el periódico El Pilón y la gente diciéndonos, oiga, ya no queremos saber más de muertos porque ya estamos cansados, pónganos otra información. Entonces yo digo, oiga, si tienen razón, entonces yo digo, me tengo que devolver para Bogotá porque es que allá es donde están mis seres queridos. Entonces por lo menos si voy a morir, pues voy a morir cerca de mis seres queridos. Entonces me devuelvo para Bogotá y me encierro 6 meses a escribir. Entonces, tengo COVID durante 2 veces en esos 6 meses y
y bueno, salió finalmente. Y otra dificultad que se atraviesa con la investigación, que hace parte de la socialización del conocimiento, es la publicación. No sabe uno si hay mayor dificultad en la misma investigación, porque es que le estás haciendo una investigación al Estado, a la Universidad Nacional y a MinCiencia. Estás pagando por hacerle una investigación a la Universidad Nacional y a MinCiencia. Está pagando alrededor de 30 millones en 5 o 6 semestres que estás estudiando en la universidad, pero aparte de eso se te niega la posibilidad de publicar. Entonces eso desencanta, defrauda un poco, desanima, pero cuando tenemos este foro en Valledupar, en La Paz, otras memorias sin mirada, ya yo estaba desencantado y resignado a no publicar, con el concepto que nos llegó en esos días en los que hacemos el foro en la sede de La Paz, y son ustedes, después de ese foro, en el almuerzo que tenemos en Compay Chipuco, los que me animan a que publique. Tú, Miguel, Rosenberg y profesora María Elvira, los que me dicen, no, esto hay que publicarlo porque esto es valioso, antes de que pierda vigencia hay que publicarlo. Entonces, digamos que uno se come el cuento de la academia tradicional que dice, eso no es ciencia, eso es literatura. Pero digamos que vienen otros profesores con otra perspectiva latinoamericana, pertenecientes a otras comunidades de aprendizaje y de investigación, que le dicen a uno, pues esto es meritorio, esto merece ser publicado. Entonces eso anima, y digamos, no sabe uno qué tiene mayor dificultad, si el mismo proceso investigativo o la misma publicación, porque pues pudimos habernos quedado con la investigación allá consignada en un repositorio que nadie va a consultar. Por fortuna esta investigación ha sido bastante consultada, tiene supera las 1000 visitas, curiosamente más por fuera del país que en la misma Valledupar. Entonces la investigación, digamos, estaba condenada a quedarse allí en un repositorio que nadie iba a consultar, pero hicimos un documental, hicimos este libro, hemos hecho una serie de conversaciones. Entonces yo creo que cuando se hacen este tipo de trabajo, de este tipo de investigaciones, en donde el Estado no apoya este tipo de trabajo, este tipo de investigaciones, ni siquiera para la publicación, entonces la responsabilidad, el compromiso mayor y el reto mayor es cómo socializo este conocimiento, cómo no me lo quedo guardado, cómo no lo dejo en un repositorio, sino que lo doy a conocer. Entonces allí también hay un reto y una responsabilidad y unas dificultades que hay que sortear. Entonces creo que estamos cerrando con el año Guzmán Quintero, 10 años de trabajo que están documentados allí en ese libro. Sí, yo quisiera citar un poco aparte de la evaluación que hacen en la universidad, porque creo que es muy significativo. Dice, el texto aspira a entrar dentro del análisis sociológico, pero en realidad haría parte de un género que se aleja de la neutralidad axiológica solicitada en las ciencias sociales. Aborda temas que están fuera del campo de investigación, no estructura categorías ni define las pocas que se abordan o genera confusión en cuanto al posicionamiento del investigador. Digamos, si nos quedáramos con esa evaluación, que evidentemente lo que está reflejando es una episteme dominante, ¿sí?, academicista, o que tiene un marcado aspecto positivista, pues realmente no tendríamos hoy la posibilidad de tener y de recuperar esta memoria de los libros. Muchas gracias por no hacerle caso a los evaluadores y seguir con este trabajo. En este ejercicio de investigación, cuando uno indaga temas que tienen que ver con la memoria, pues aparece esta categoría
que Paz Borda nos ha legado del sentipensante, ¿no? Se siente, se piensa, se reflexiona, pero también se siente. Y tú nos hablabas también de unas emociones, pero yo quisiera que especificaras un poco, ya en la figura de Guzmán Quintero, cómo están presentes esas emociones. A veces uno siente rabias, a veces siente dolor, a veces frustraciones. ¿Cuáles fueron esas emociones que acompañaron la medida en que tú escribías y relatabas? Sí, esas emociones están en el rompimiento de un tejido, de un movimiento estudiantil, de una juventud que no tuvo una oportunidad, y ahí hay rabia porque digamos que este conflicto armado y social en su momento me brindaba dos opciones, ¿no? O irme de guerrillero, o irme de paramilitar, o irme de soldado, 3 opciones. Yo no quería hacer ninguna de esas 3. Te siente uno rabia. Decía que yo era autodidacta, empírico, entonces también hay frustración porque no hubo la posibilidad de acceder a un pregrado en la universidad pública o privada, entonces hay también rabia, digamos, y en parte esto es responsabilidad del conflicto armado y social que rompió, digamos, con las posibilidades de una generación. Entonces, digamos, uno analiza unos compañeros que se fueron a servir a la guerra en uno de los 3 barrios. Muchos de esos compañeros no están. Algunos ni siquiera aparecen sus cuerpos, otros debieron desplazarse, que es el caso mío, digamos. Yo, infortunadamente, voy a negociar un paro estudiantil como en 10º. Digamos, yo no era ningún líder estudiantil, ni mucho menos, solamente tenía un discurso y me dijeron, vaya usted que tiene buen discurso y hable con la secretaria de Educación, porque nosotros los verdaderos líderes no nos podemos pintar por allá en la Secretaría de Educación. Yo fui con un discurso aprendido y le dije a la Secretaría de Educación que qué garantías teníamos nosotros de que si levantábamos el paro ya nos iba a cumplir. Entonces la señora se puso muy guapa, muy brava, muy molesta y me sacó de la oficina. Después yo, una patrulla, no sé si era del DAS o del F2, usaban unas camionetas muy parecidas, me persiguió desde el barrio 1 de Mayo hasta la avenida Fundación, ahí en el límite del 1 de Mayo y Los Caciques, donde hoy hay una bomba, una estación de autoservicio. Después hubo un allanamiento ilegal, como 35 unidades entre policías, soldados, civiles, llegaron a la casa de mi abuela, no sé qué buscaban, pero en la época cualquiera que se dijera que era guerrillero, pues ahí llegaba. Lo cierto es que en la casa de mi abuela había un inquilino que era un ladronzuelo de calle, que no ameritaba, digamos, si lo estaban buscando a él, no ameritaba que hicieran un operativo tan desproporcionado. Vimos por todas las ventanas armas de largo alcance apuntándonos. Ese día se le perdió un dinero a mi mamá, se llevaron el marido de una tía que trabajaba en la empresa, en el acueducto, en Podupar, que ahora se llama Endupar. Al salir, él perdió su empleo, le dijeron no demande, porque si demanda le va peor. A mi mamá le dijeron no demande la pérdida del dinero, porque si demanda le va peor. A mí me llamaron a un interrogatorio inducido, y nunca entendí ese operativo a qué obedeció. Entonces estaban sucediendo una serie de cosas en ese sentido. Entonces todo eso, todo ese acumulado genera rabia y genera dolor porque rompió las oportunidades de una generación. Entonces, mira donde estoy yo en Bogotá, en una ciudad a la que al comienzo sentía que no pertenecía, porque me cambió mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de interactuar con las personas, una ciudad que me cambió completamente. En esta perspectiva que tú trabajas, que creo que es uno de los méritos
del libro es ubicar la figura de Guzmán Quintero en una perspectiva histórica de larga duración y también ubicado en el contexto regional, cómo se articulan allí esa figura, ese contexto histórico, y ahí hay unas referencias, entre otras, por ejemplo, al tema que tiene que ver con la región, pero tiene que ver también con la identidad nacional, es el tema del vallenato y su relación con lo que ha sido el conflicto. ¿Por qué no nos ilustras un poco esas tesis que se manejan, que se presentan aquí en relación con lo que tiene la parranda vallenata? Sí, uno se nos ha dicho que los problemas al Cesar llegaron con la presencia de los grupos insurgentes. Digamos, si uno escucha, lee trabajos de académicos incluso que le ilustran a uno en ese sentido, lo que descubrimos, o no descubrimos, sino que documentamos, porque eso ya estaba trabajado por Catherine Legrand, por Orlando Falborda, es la conflictividad del territorio en la larga duración. Por el mismo Figueroa en el trabajo Vallenato, el realismo mágico, Vallenato, violencia política en el Caribe colombiano, que es una tesis doctoral de Georgetown. Entonces, eso ya está documentado, pero la narrativa, digamos, institucional oficial de la historiografía nos ha dicho que los problemas al Cesar y a Valledupar llegaron con la presencia de los grupos insurgentes. Entonces, cuando nos damos a la tarea de investigar el problema de larga duración, por lo menos hasta 1930, hacia atrás, pues encontramos que ahí hay un repertorio de conflictividades y de violencias que van a generar como consecuencia lo que hoy tenemos en Valledupar y el Cesar. Entonces hay 3 o 4 fenómenos: la bonanza y la crisis bananera, la bonanza y la crisis algodonera, la bonanza y la crisis marimbera, de la que poco se ha hablado, poco se ha estudiado, o poco se ha divulgado, digamos, ese fenómeno, porque esos capitales van a llegar de la Guajira al Cesar, van a emparentar y va a reconfigurar el poder social, político y económico, ¿sí? Y el extractivismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos damos en evidenciar, digamos, como que el problema no empezó con la llegada de los grupos insurgentes, sino que es un problema de la larga duración que hay que estudiar en un periodo mucho más amplio. Ahora, el tema de la otra pregunta, esto es lo de la larga duración, la otra era la de lo del vallenato. Bien, entonces eso va a configurar una serie de relaciones que están presentes o que se documentan a partir de la sociedad cortesana. La sociedad cortesana de Norbert Elias, muy parecida a la sociedad vallenata, va a generar un entramado de relaciones que tienen que ver con la bonanza marimbera y la crisis marimbera, en donde se crea un club, yo le llamo el Club Novalito, digamos que es la extensión del Club Valledupar, Novalito, donde se toman las decisiones importantes y se configuran las relaciones de poder en Valledupar y el Cesar, porque es la capital y es la élite que invisibiliza el resto del departamento, por eso el gentilicio de vallenato. Entonces, en un principio, digamos, el vallenato como manifestación cultural, folclórica, musical, va a reivindicar las reclamaciones de los campesinos. Lo vemos en Máximo Jiménez, por ejemplo, y Orlando Falborda va a acompañar esos procesos de reivindicación y de lucha campesina mediante los cantos vallenatos. Viene un ejercicio de contrarrevolución cultural. Hablaba de las democracias fallidas de Agustín Cueva. Entonces vamos a asistir a un ejercicio de contrarrevolución cultural. Entonces, esto que es potente, que se está usando como repertorio de reivindicación de derechos, ¿cómo le damos la vuelta y lo usamos como dispositivo de dominación? Es la hipótesis. Entonces, ¿cómo reemplazamos el discurso político por el concierto vallenato? ¿Y cómo le metemos vallenato a las relaciones de poder para mantener unas masas y una población dominada? Entonces, la pregunta problemática ¿es el vallenato un dispositivo de dominación política
digamos, a manera de pregunta que no logramos resolverla y no quiero profundizar tampoco en ello porque no soy experto en el tema y porque el vallenato en el territorio es una religión, digamos. Pero sí, pero además el maestro de artes plásticas cancuamo, Daniel Araujo, lo resume de la siguiente manera: en Valledupar no todo es vallenato, pero todo está permeado o atravesado por el vallenato. Sí, entonces es eso para los folcloristas, para los investigadores, para los expertos en el tema, que trasciendan de la historiografía del vallenato, de las escuelas, de los géneros, de las dinastías, de esas relaciones de poder que se recuentan y a las que asistimos cada festival vallenato. La invitación es a la antropología, a la sociología, que analice el fenómeno de las músicas desde otras perspectivas, ¿no? Desde unas perspectivas de relaciones sociales del sujeto con esa música, y cómo se puede generar una dominación del sujeto mediante a eso. O sea, a todo le metemos concierto y a todo le metemos música, y de esa manera mantenemos entretenida a la audiencia para que no piense en otros problemas sociales, políticos y económicos de la región, ¿sí? Hay una frase célebre de que la política es para los pesados, en la tesis Realismo Mágico, Vallenato, Violencia Política en el Caribe Colombiano, y la ceremonia, el repertorio de sepultar los cuerpos con rituales de cantos vallenatos, ¿verdad? Entonces, pero también hay otra perspectiva presente en los cantos vallenatos. Entonces, eso que se usa en mi contra como dispositivo de dominación, lo utilizo para entretenerme, olvidarme de los problemas. Entonces, como el campesino de Jegua en la historia doble de la costa, en el licor, en la música, en la parranda, se olvida de sus problemas para no pensarse en la existencialidad de sus problemas, los problemas existenciales. Entonces hay ahí una relación de doble vía, ¿no? Cómo domino al sujeto, pero también cómo me olvido de los problemas mediante esta música. Entonces por eso explicamos un poco el fenómeno de Diomedes, ¿no? Y la multitud de asistencia a sus conciertos. Estoy hablando de un fenómeno musical de mi época, ahora seguramente es Silvestre Dangond, pero como mediante ese concierto yo me olvido de que no tengo para el mercado, de que tengo problemas de violencia intrafamiliar, de que tengo 5 o 10 tarjetas de pago diario, de que tuve que empeñar la moto o el equipo de sonido o el electrodoméstico para venirme al goce de esta fiesta, y eso me permite olvidarme de otras cosas. Ahorita en las elecciones recientes de territoriales, digamos, en donde está presente, digamos, esto que hemos venido conversando, pues asistimos a un concierto multitudinario durante varios días. Como pasamos de un problema al olvido tan fácil. Gracias. Como ya se nos está terminando el tiempo, quisiera cerrar con una pregunta para todos y todas, y empezar por María Elvira preguntándote, ¿qué le dirías tú a tus estudiantes? ¿Por qué los invitarían a leer? ¿Por qué crees que es importante que tus estudiantes lean el libro? Bueno, yo les diría, en primer lugar, que es un ejemplo de investigaciones que ellos podrían hacer más adelante, teniendo en cuenta que hay un vacío muy grande en estos temas. Entonces, si quieren abordar investigaciones sobre temas que no hayan sido explorados, este es un ejemplo. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, les diría que hay que perder el miedo
a abordar los temas. Ahorita se supone que estamos en un gobierno en donde hay menos peligro, se supone, pero además también que hay muchos más elementos. Utilizando todos los recursos tecnológicos que existen hoy en día, por internet es muy posible encontrar, ¿sí? No es como le tocó a Hamilton con las uñas encontrar cada uno de los datos y las posibilidades, sino que ahora utilizando todos los recursos tecnológicos es mucho más fácil que ellos puedan, si escogen un tema, encontrar que hay suficientes insumos con los cuales trabajar. También les diría que es muy importante esto de que ese cuento de la neutralidad axiológica hay que verla, ¿sí?, desde cierta perspectiva, porque sí es muy importante no estar cerrado ni encasillado con un esquema mental rígido, ¿sí? Es importante tener empatía y ser sentipensante. El otro puede ser en un momento un victimario, o sea, entender que llevó al victimario a hacer las cosas no quiere decir comprometerse con el victimario. Entonces, yo creo que sería una buena oportunidad de hacer ejercicios en ese sentido, ¿sí? Me encantaría poder invitar a Hamilton a la clase que les contara todas las dificultades y cómo las sorteó y las satisfacciones también, para que se motiven a seguir explorando temas que tengan que ver con no solamente con violaciones a los derechos humanos, sino también temas que tengan que ver con abordar el papel de los periodistas, ¿sí?, que ha sido poco abordado, ¿sí?, cómo poder comprender mejor el oficio del periodista desde el punto de vista sociológico, esa sería otra cosa para explorar, y también históricamente, el contexto histórico también, porque entonces Valledupar, que fue considerado durante mucho tiempo, entonces era el sitio de refugio de todos los que sufrían la violencia en la región andina. Allá llegaban los santanderianos, llegaban, en las entrevistas que yo hice, había tolimenses, había cundinamarqueses que habían llegado buscando ese remanso de paz. Sin embargo, ese remanso de paz había tenido una historia de guerra con los chimilas terrible, que tampoco ha sido suficientemente documentada o investigada, y luego con la llegada de los paramilitares, pues todo lo que se documenta con el asesinato de Guzmán Quintero. Entonces ahí hay también algo que digamos, el contexto histórico que se ha vivido a lo largo de los, digamos, como 2 siglos en el Cesar, tiene una para investigar y comprender lo que nos ha pasado también a nivel que música es vallenata, o sea, de Valledupar, y sin embargo Máximo Jiménez no es de Valledupar, o sea, tiene una influencia en toda la región del Caribe e incluso en parte del Chocó, ¿sí? Y las canciones de los campesinos que hacen la gesta, campesinos negros y chilangos, que hacen la gesta de recuperación de tierras en el Bajo Atrato, tienen composiciones que son vallenatas, tienen la estructura, pues, de lo que es la música vallenata, ¿sí? Y luego en el resto del país, porque es que es la única expresión que se podría decir expresión regional que es oída en todo el país es la vallenata, ¿sí? Yo no he visto que aquí en Bogotá en una rumba pongan música llanera. Sí, no, una. Sí. Y eso porque de pronto es. Desde la llanero. Sí, Porque interiorizó. Entonces si me una. Sí. Pero en cambio el vallenato se oye en todo el país,
¿Sí? Sí. Sí. Adriana, a tu círculo de periodistas, amigos, colegas, ¿por qué les recomienda la lectura? Porque es una mirada importante y un reconocimiento a los periodistas que están haciendo investigación, a los periodistas que se han jugado, que se les siguen jugando por investigar, por contar y por dar a conocer lo que sucede en los diferentes rincones del país. Porque eso es importante. Camilo, tú como hijo, pero también como activista de los derechos humanos, ¿por qué crees y recomiendas la lectura del libro? ¿Por qué recomiendo la lectura del libro? Porque además de evidenciar la situación que aconteció con mi padre, también da a conocer a otra mirada de otros periodistas, como reitero, es un homenaje a ese baluarte de esos periodistas que salieron de un estado de confort y en diferentes zonas del territorio colombiano han dado una lucha crítica frente a las situaciones que se han presentado en el país. Por eso lo recomiendo. Una vez, el pasado es muy importante. El pasado cimienta lo que es el presente. Y uno no puede desconocer su pasado antes de nada. Por eso es importante que, pues, les recomiendo que las personas lo lean, porque permite acentuar cómo ha sido la lucha de estos periodistas a lo largo del tiempo, no solo de mi padre, sino de muchos más que han permitido que la construcción de la paz en este país sea posible. Pablo, tú como investigador de la sociología, ¿cómo recomiendas este libro? ¿Por qué lo recomiendas? ¿Por qué lo recomiendo? Lo recomiendo porque es una mirada al país, a la realidad de nuestro país. Es resumir la historia reciente de nuestro país. Realmente en un solo caso, ¿sí? del periodista Germán Quintero, es resumir cómo las voces de protesta, las voces se han callado a partir de la violencia. No ha habido una alternativa diferente sino la violencia. Y cómo el país, cuando se escandaliza ante actos tan disímiles y tan tontos como que el presidente haga tal cosa, pero nunca cuando hay una masacre o cuando se asesina a personas que están haciendo, que están propendiendo por mostrar la realidad del país, por darnos a conocer un poco más nuestro país. Yo creo que esto no solo muestra el periodismo real como se debe hacer, el periodismo que se debe hacer, sino también muestra cómo el mismo pueblo es cómplice también, ¿sí? Con su silencio, y cómo cuando hay voces se acallan esa forma. O sea, pues, insisto en eso. Entonces yo creo que es una forma de mostrar lo que nos está sucediendo y a todos nosotros, y cómo también debemos investigar. Creo que es un ejemplo, la forma de investigar. Lo que decía la profe me parece muy clave, porque Hamilton, insisto, trata de hacer una diatriba. Si no es que la hace, creo yo que es muy importante. Gracias, Pablo. Yo quisiera terminar también con la misma pregunta, pero añadir algo más. Porque toda investigación siempre nos queda algo que no quisiera haber profundizado, o por lo menos visualiza, aparecen temas que son posibles, factibles de una próxima investigación. Entonces, esta es una pregunta, pero añadiendo como esas perspectivas que abren la investigación. Queda, digamos, el sinsabor de los pares de valores externos de si es ciencia o no es ciencia, y de la conceptualización de la categoría de mercenarismo de Estado. Entonces, hay más casos, digamos, como el genocidio contra el pueblo cancuamo y el genocidio contra el pueblo cancuamo, el de la UP, el de la UPC, los falsos positivos cometidos por parte del batallón La Popa
de Valledupar. Entonces allí digamos que hay una configuración y una evidencia empírica de la configuración de la categoría mercenarismo de Estado. Entonces hay que llevar esto a nivel doctoral, pienso, para darle continuidad a esto. ¿Lo vas a trabajar ahora que estás de doctorante? Estoy trabajando en eso, sí. Estoy trabajando en darle mayor profundidad a la categoría mercenarismo de Estado, en esos casos que menciono. Por ahí ya estamos trabajando una investigación que hice para Imelda Daza, para el Senado, en la evidencia de la configuración del mercenarismo de Estado en la UPC, digamos, desde su fundación. Lo de Pueblo Cancuamo está bastante documentado, ellos han trabajado en eso, muy juiciosos, lo de los falsos positivos también, y lo de la UP no tanto, pero bueno, ahí tenemos todavía a Imelda y su testimonio para que dé cuenta y ahí, digamos, podemos profundizar un poco más en la categoría mercenarismo de Estado, a ver si la Universidad Nacional de Estado es pública. Profe, yo tengo una duda pequeñita, por el concepto de mercenarismo de Estado que pienso yo que existe, es fehaciente. ¿Por qué si desde lo sociológico que tiene toda la categoría? O sea, yo creo que tiene todo el rigor, ¿sí? A mi modo de ver tiene todo el rigor de sociológico. ¿Por qué el departamento se niega? O sea, alega un problema axiológico que no lo comprende. Pues, O sea, me parece absurdo. Digamos, la academia es un campo de batalla, muchas no, hay epistemes, juego concepciones, visiones teóricas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el concepto de terrorismo de Estado no es un concepto que la academia incorpore, ¿no? Claro, es todo un sesgo ideológico. Durante mucho tiempo no se aceptó hablar de terrorismo de Estado, No. ni de genocidio político. Y genocidio político, sí, también. Siempre se dijo que eso no era científico, ¿sí? Hace falta que la realidad nos atropelle, y que a nivel jurídico se reconozca para que tenga cabida dentro del ámbito académico ese tipo de términos, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, el genocidio político, eso se negó, siempre se negó. Tuvo que haber un fallo judicial en donde sí se hablaba de genocidio político para que se pudieran mencionar esas dos palabras. Yo ahí pues tomo, qué pena, disculpe, digamos que puede existir que un tema que no se ha definido a la luz de vías judiciales, lamentablemente se quiera tener cierta reserva porque puede generar choques. Ya con una decisión judicial, pues la situación puede ser más ventajosa para efectuar un pronunciamiento teniendo en cuenta la decisión judicial. Pero ellos no eximen, porque como reitero, las decisiones judiciales son muy demoradas en el país. O sea, nuestra justicia pues ha mejorado, pero tampoco podemos negar que pues hay ciertas decisiones que son muy demoradas. Pero entonces, exacto, entonces digamos, yo no manejo el tema académico en ese tema epistemológico, no soy experto, pero sí creería que se podría ir más allá para mirar qué posibilidades, no sé, este tema que Hamilton toca hoy sea un paso para mirar la posibilidad de que pues se pueda evaluar, se pueda dar la posibilidad de entrar a mirar en la academia este nuevo contexto. Sí, Inclusive que trascienda las fronteras colombianas. Ahora con todo ese juicio que se le está haciendo al Estado de Israel, ¿sí? Ahí yo creo que se abren posibilidades para que se reconozca ese tipo de conceptos, como te decía, ¿sí? Cuando sea evidente que los intereses eran unos intereses de la industria de armamento, y todo ese tipo de cosas, pues va a ir abriéndose camino para que eso sea posible. y yo creo que investigaciones como esta, Memoria del Olvido, la historia del periodista Guzmán Quintero, es una contribución para ir posicionando, para ir proyectando también cómo estas categorías y estos conceptos nos permiten aprender una realidad que ha sido
invisibilizada, que ha sido distorsionada también. Entonces, pues, muchas felicitaciones, una larga vida para Memoria del Olvido, y bueno, pues aprovecho para agradecerte a ti, Hamilton, por este aporte, por este espacio, a los compañeros y compañeras de la mesa, por sus reflexiones, sus contribuciones, y bueno, aquí hay dedicación, aquí hay pasión, y aquí hay una apuesta también político-académica. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación en la presentación del libro Memoria del Olvido, la historia del periodista Guzmán Quintero Torres.